Mi padrastro me hizo limpiador a los 18, eres una carga. A los 32, desalojado, pedí empleo federal. Saltó la alarma, mi SSN era de un niño muerto en 1991. Entre guardias, un agente me vio y susurró 3 palabras que cambiaron mi vida para siempre. No puedes irte. El susurro de la empleada fue más fuerte que un grito. Estaba de pie en el mostrador del edificio federal en Chicago, aferrada a un aviso de desalojo arrugado y a mis últimos $25. No estaba allí de vacaciones. Estaba desesperada por un trabajo de conserje. Un último intento por mantener la cabeza fuera del agua. Pero mientras el reloj escaneaba mi expediente, el aire estéril de la oficina fue cortado por un violento rojo pulsante. Una luz estroboscópica de alarma silenciosa comenzó a girar en la pared, proyectando un brillo rítmico y sangriento sobre el mostrador. 2 guardias armados dieron un paso al frente, sus manos flotando sobre sus fundas con intención letal. Las manos de la empleada temblaron mientras me miraba, su rostro desprovisto de color. Señora, respiró. Sentada aquí con mi café, viendo pasar el mundo, me impresiona lo frágil que es realmente nuestra realidad. ¿Cuál es tu bebida o momento del día favorito ahora mismo? Espero sinceramente sus comentarios. Pero volviendo a esa fría oficina en Chicago, donde la única vida que conocía estaba a punto de desvanecerse. La luz estroboscópica roja continuó su pulso frenético, pintando los rostros de los guardias con destellos de advertencia. Mi corazón era un pájaro atrapado, pero mi mente ya se había enfriado. Justo cuando el ascensor hacía un sonido, la tensión de los guardias se rompió. Un hombre con un traje negro a medida salió, caminando a través del perímetro armado con la facilidad de alguien que era dueño del aire que respiraba. No miró las armas ni a la aterrorizada Clark, lo cambiamos a Clara. Me miró directamente a mí, sus ojos llenos de un reconocimiento que me aterrorizó más que las Glock 17 apuntando a mi pecho. Se detuvo a exactamente 2 pies de distancia y susurró 3 palabras que incineraron toda mi realidad. No me leyó mis derechos. En cambio, me condujo a una oficina insonorizada que olía a granos de espresso caros y cuero envejecido. Era un mundo que solo había visto a través de las ventanas de las casas que limpiaba. Me sirvió un vaso de agua helada. El tintineo de los cubos contra el vidrio, el único sonido en la habitación. Al dar un sorbo, el aroma agudo y rico del café me golpeó, y me revolvió el estómago. Durante 14 años, mi aroma característico había sido el blanqueador de grado industrial y el aire húmedo y estancado del cuarto de lavado donde dormía. El hombre, el agente Bradley, mantenido igual, suena apropiado, deslizó una carpeta manila gruesa sobre el escritorio de caoba. La abrió para revelar una representación digital y una foto de progresión de edad de una mujer joven. La prueba rápida de ADN que hicimos contra la base de datos de casos sin resolver de 1991 llegó hace 10 minutos. Es una coincidencia del 99,9%, Eleonora. No eres solo un parecido. Eres una certeza biológica. Tenía mi mandíbula, mi nariz exacta y mis ojos. Pero no parecía que pasara sus noches calculando cómo sobrevivir otro mes con un salario mínimo. Parecía amada. Tu nombre es Eleonora Hayes, dijo Bradley suavemente. Eres la única heredera de un imperio inmobiliario y tecnológico de Silicon Valley valorado en $400 millones. No fuiste abandonada y no fuiste un error. Fuiste secuestrada de un parque en 1991. La palabra secuestrada debería haberme destrozado. Debería haber sentido que las paredes se cerraban. Pero en cambio, se sintió como un balance finalmente conciliado. Todos los años que Gary, mantenido igual, suena apropiado para un antagonista, mi padrastro, me había mirado con disgusto, llamándome carga y sanguijuela, de repente tenían sentido. No había sido un tutor sin amor. Había sido un carcelero custodiando una escena del crimen. No me había mantenido por bondad, había estado usando mi identidad robada como una suscripción a una vida que no se había ganado. Conmigo pagando el precio con sangre y sudor, no lloré. No pedí un abrazo. Miré a Bradley a los ojos y sentí la primera oleada de claridad clínica. Esto ya no se trataba de una niña desaparecida. Esto era una adquisición hostil. Gary había pasado 14 años sobregirando mi compasión,
creyendo que estaba demasiado rota para revisar el libro de cuentas. Estaba equivocado. La víctima que pensó haber adiestrado para el silencio estaba muerta. El testigo estaba despierto. Y yo no quería una disculpa. Quería una contabilidad de cada olor, cada minuto y cada aliento que me había robado. ¿Qué sucede ahora?, pregunté, mi voz tan firme como el mazo de un juez. En mi mente, el horizonte de Chicago se desvaneció, reemplazado por las húmedas paredes grises del cuarto de lavado de Gary. Ese era mi espacio designado. Gary ni siquiera me había dado la dignidad de mi nombre real. Me llamaba June, mantenido igual, suena humilde, un marcador de posición para la vida que estaba borrando lentamente. Recuerdo verlos a través del gran ventanal del comedor. Gary y su hija biológica, Kayla, mantenido igual, se sentaban bajo el cálido resplandor dorado de la lámpara de araña, cortando gruesos filetes sangrantes que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Podía oír el tintineo de las copas de cristal, un sonido que representaba un mundo que me habían dicho que no merecía tocar. Siempre estaba al otro lado de ese vidrio, sosteniendo un sándwich frío hecho con la corteza de una hogaza de pan. Cuando me atreví a llamar a la puerta, suplicando por un momento de calor, Gary abría la puerta lo suficiente para dominarme como una sombra. El bistec es para la gente que contribuye. June decía, su voz, un veneno suave y autosuficiente. Eres afortunada de que incluso te mantenga un techo sobre tu cabeza. Deberías estar de rodillas agradeciéndome por las obras. Durante mucho tiempo, le creí. Cagué con el peso de esa supuesta deuda como una piedra física en mi pecho, creyendo que era un error que necesitaba disculparse por existir. Pero sentada frente al agente Bradley, la cadena invisible que Gary había envuelto alrededor de mi mente finalmente se rompió. No fue caridad. Fue una inversión táctica. Gary no había estado criando a una hijastra. Había estado adiestrando a un testigo para que estuviera agradecida por su propia prisión. Esta era la cadena invisible del superviviente, una jaula psicológica donde el carcelero convence al prisionero de que los muros son un regalo. Gary me necesitaba rota para que no hiciera preguntas sobre por qué mi rostro no coincidía con los nombres en los documentos que guardaba bajo llave. Me necesitaba desesperada para que nunca tuviera la confianza para mirar mi propio certificado de nacimiento. Era un traficante de identidades que había convertido mi vida robada en un esquema de lavado de $400 millones. Gary no solo robó mi nombre. Usó mi pobreza como escudo humano. Sabía que una mujer de la limpieza que vivía en un cuarto de lavado era el escondite perfecto para un rastro de papel de 400 millones. Si me hubiera parecido una Hayes, el mundo habría comenzado a hacer preguntas que él no podría responder. Me mantuvo hambrienta para mantener invisible su imperio. Mi existencia como June era el camuflaje que usaba para esconder a Eleonora Hayes. Cada vez que me llamaba inútil, era un movimiento para proteger su margen de beneficio. No me odiaba porque fuera incapaz de ser amada. Me odiaba porque era una escena del crimen caminando por sus pasillos. Me froté las muñecas, la piel aún sensible por el peso de la vida que me había visto obligada a llevar. Gary había sobregirado mi silencio durante más de una década. Pero olvidó una cosa sobre la contabilidad. Eventualmente, los libros tienen que cuadrar. Esto ya no era un drama familiar. Era una auditoría hostil. Y cuando terminara, me aseguraría de que Gary se diera cuenta de que el error que había estado ocultando era la única persona que iba a quitarle todo lo que había construido sobre mi sangre. La puerta de la oficina insonorizada no se abrió, explotó hacia adentro con una violencia que destrozó el silencio. Ni siquiera tuve tiempo de gritar antes de que dos alguaciles uniformados irrumpieran en la sala, sus manos descansando sobre sus armas con una intención letal practicada. Y detrás de ellos, caminando a través del perímetro federal como si entrara en su propia sala de estar, estaba Gary. No llevaba las camisas de franela manchadas que solía verle. Estaba en un costoso traje de lana perfectamente cortado, la tela brillando bajo las luces estériles de la oficina. No miró al agente Bradley. Me miró directamente a mí, y sus ojos no estaban llenos de la ira que esperaba. Estaban muertos. Aléjese de la sospechosa, ladró, su voz resonando contra las paredes de vidrio como un mazo. Bradley se mantuvo firme, colocando su cuerpo entre mí y los alguaciles. Esta es una investigación federal, Gary, dijo Bradley,
su voz bajando a un tono peligroso. No tiene jurisdicción aquí. Pero Gary no se inmutó. Como es fiscal, sabía exactamente dónde estaban escondidas las grietas del sistema. Había manipulado sus viejas conexiones para eludir la seguridad del vestíbulo, agitando una orden de tutela de emergencia y alegando que yo era una pupila mentalmente inestable que se había vuelto rebelde. No estaba allí solo como padre. Estaba utilizando una tecnicidad legal local para invadir una fortaleza federal. Apostando a que su estatus intimidaría a cualquiera que se interpusiera en su camino, golpeó un trozo de papel doblado sobre el escritorio de caoba con un golpe sordo y enfermizo. Tengo una orden firmada por un juez del condado hace 15 minutos, Gary, se burló. Gran hurto, cargos de felonía. Señaló con un dedo hacia mí, el mismo dedo que había presionado mi pecho 1000 veces mientras me decía que era un error. Esa mujer robó $120,000 en bonos de legado de mi dormitorio antes de huir esta mañana. Me la llevo bajo custodia. Eso es mentira, grité, la claridad clínica en mi cabeza momentáneamente eclipsada por una oleada de indignación pura. No he estado en tu casa en años. Pero Gary solo sonrió, una expresión fría y calculada que me decía que había planeado este movimiento mucho antes de que yo entrara en este edificio. Asintió a sus alguaciles. Agréguenle las esposas. Uno de los alguaciles agarró mi brazo y lo giró detrás de mi espalda con suficiente fuerza como para hacer que mi hombro se dislocara. Lancé un grito, el dolor me cegó por un segundo. Pero no supliqué. Observé a Bradley, buscando al salvador que prometió ser. Vi el cálculo en sus ojos cuando Gary se acercó, pecho a pecho con el agente federal. Cuidado, agente, susurró Gary, su tono goteando con una suave amenaza legislativa. Este es un delito estatal, circunstancias apremiantes. A menos que quieras obstruir un arresto por delito grave en el registro, harás a un lado. Bradley vaciló. Sabía que técnicamente una orden judicial estatal por delito grave podría sacarme si Gary alegaba que era un riesgo de fuga. Gary estaba utilizando contra Bradley la misma burocracia que servía. El acero frío de las esposas me mordió las muñecas, el clic de la cerradura sonó como un disparo en la oficina silenciosa. Gary agarró mi brazo, su agarre magullando el músculo. Se inclinó, su aliento caliente contra mi oído, su voz un susurro destinado solo para mí. Te dije que no buscaras, Eleonora, siseó. Te dije que lo dejaras en paz. Ahora vas a morir en una celda de detención. Te colgarás con una sábana antes de que tus padres ricos siquiera toquen el asfalto. La sangre se drenó de mi cuerpo. Pero no me derrumbé. Me di cuenta entonces de que Gary no me llevaba a la cárcel para ficharme. Me llevaba a una ejecución privada. Nuestra historia no era un vínculo familiar. Era una mala deuda que Gary estaba tratando de saldar permanentemente. Me necesitaba como una carga por última vez, un cuerpo para desechar para que su fraude de $400 millones permaneciera enterrado. Muévete, gritó Gary, tirando de mí hacia la puerta. Mientras los alguaciles comenzaban a arrastrarme hacia el ascensor, sentí el peso familiar de la personalidad de June tratando de apoderarse. La parte de mí que fue entrenada para ser una prisionera callada y complaciente, pero esa chica se había ido. Gary había pasado 14 años haciéndome invisible. Pero hoy, iba a ser la cosa más visible en todo su mundo. El pasillo se extendía como un túnel estéril. Las luces fluorescentes de arriba se desenfocaban mientras los alguaciles me marchaban a medias hacia los ascensores. La mano de Gary era una mordaza en mi bíceps, sus dedos clavándose en la tierna carne entre músculo y hueso. Ese agarre, lo conocía. No luché contra su fuerza. No me aparté. En cambio, hice algo que Gary no esperaba. Me volví completamente inerte. Dejé caer todo el peso de mi cuerpo al suelo en un movimiento repentino. Es un truco que aprendes cuando te ves obligado a mover muebles pesados solo. El peso muerto es imposible de mover con gracia. La caída repentina tomó por sorpresa al alguacil de mi izquierda. Su agarre resbaló, sus botas resbalaron sobre el linóleo pulido, y nos detuvimos bruscamente a unos 10 pies del banco de ascensores. Levántate, gruñó Gary, tirando de mi brazo con una rabia desesperada y pálida. Deja de hacer un escándalo. No me levanté.
Planté mis talones y lentamente enderecé mi columna, tirando contra las esposas hasta que la cadena de acero quedó tensa y mordiéndome la piel. Giré la cabeza y miré directamente a los ojos de Gary. Por primera vez en 14 años, no parpadeé. No miré hacia abajo. Le dejé ver exactamente lo que había creado. La víctima se había ido. El testigo estaba despierto. Bradley, y grité. Mi voz no se quebró. No fue una súplica. Fue una orden. Verifica la marca de tiempo. Mira la orden que firmó. El rostro de Gary cambió de rabia a un destello de terror genuino y frenético. Cállenla. Ladró a los alguaciles. Métanla en el ascensor ahora. Pero era demasiado tarde. Bradley no disminuyó la velocidad. No hizo preguntas. Arrojó su peso contra las puertas del ascensor justo cuando se estaban cerrando, forzándolas a abrirse con un chirrido de metal rechinante. Dos oficiales uniformados del Servicio de Protección Federal se materializaron desde el puesto de seguridad, sus manos en sus armas, bloqueando la salida. Deténganse, ladró Bradley. Su voz no era el tono tranquilo y tranquilizador que había usado en la oficina. Era la voz de un hombre que comandaba equipos especiales federales. Nadie se mueve. Este es territorio federal. Soy un exfiscal y tutor legal ejecutando un arresto legal, rugió Gary, sudor ahora brotando en su frente. Déjame ver la orden, exigió Bradley, extendiendo la mano. No preguntó. Esperó. Gary apretó el papel contra su pecho por una fracción de segundo. El movimiento de un jugador de póker que esconde una mano perdedora. Luego, dándose cuenta de que tenía 3 armas federales apuntando en su dirección general, empujó el papel arrugado hacia Bradley. Léelo y llora. Agente, gran hurto. Firmado a las 8 de la mañana en punto, dijo Gary con sorna. Esta mañana, Bradley rompió el papel. Lo escaneó una vez, luego miró el reloj digital sobre el mostrador de seguridad. Luego miró los monitores de seguridad detrás de la estación de guardia. Una calma fría y aterradora se asentó sobre él. Eres descuidado, Gary, dijo Bradley, su voz bajando a un susurro que se sintió como hielo. Dio la vuelta al papel para que los alguaciles pudieran verlo. Esta orden fue firmada a las 8 en punto, pero las cámaras de mi edificio registraron a Hayes entrando por los detectores de metales del norte a las 7:45 de la mañana. El vestíbulo quedó en silencio absoluto. Ella ha estado bajo custodia federal desde que entró, dijo Bradley, acercándose a Gary, invadiendo su espacio. A menos que pueda teletransportarse, no pudo haber robado $120,000 en bonos de tu casa a las 8 si estaba parada en mi vestíbulo 15 minutos antes. Los alguaciles que me sostenían aflojaron su agarre como si mi piel se hubiera convertido repentinamente en fuego. Se miraron entre sí, luego a Gary. Se dieron cuenta de que no estaban ejecutando un arresto legal. Eran cómplices de un secuestro en curso. Gary se quedó solo en el centro del círculo, su autoridad evaporándose como niebla en un horno. Su poder alquilado se había quedado sin crédito. Suéltela ahora, ordenó Bradley, su voz resonando con el peso del mando federal. Me arrastré hacia atrás por el suelo pulido, poniendo distancia entre mí y el hombre que me había robado la vida durante 31 años. El rostro de Gary era una máscara de rabia púrpura y palpitante. Al darse cuenta de que no podía salirse con la suya con palabras, finalmente se rompió. Los ojos de Gary estaban inyectados en sangre, su fachada de fiscal sofisticado se desmoronó en pura desesperación maníaca. Ya no le importaban las cámaras federales ni los guardias armados. Era un hombre viendo desvanecerse un imperio de $400 millones, y estaba listo para quemar todo con él. No me voy sin ella, gritó Gary, su voz quebrándose de desesperación. Su mano voló hacia su cinturón. Arrancó su pistola Taser de su funda, el plástico amarillo brillando bajo las luces del vestíbulo. Apuntó a Bradley. Retrocedan, gritó. Me llevo a esta sospechosa bajo custodia. Gary sabía que había terminado. Era solo un animal acorralado tratando de sobrevivir a los próximos 5 minutos. Los guardias reaccionaron al instante.
3 Glock 17 se levantaron en perfecta sincronización, sus cañones entrenados directamente en el pecho de Gary. «Suelta el arma», ordenó Bradley. Por un momento, pareció que Gary podría forzarlos a dispararle. Entonces, la locura se drenó de sus ojos, reemplazada por la realización vacía de un hombre que había perdido su influencia. Tiró el taser al suelo de mármol y lentamente levantó las manos. «Bien», se burló Gary, salvando su dignidad. «Hagámoslo correctamente». Metió la mano en su chaqueta. Los guardias se tensaron, pero sacó un documento arrugado. «Me atraparon», dijo Gary a la ligera. La orden era falsa. Sabía sobre el secuestro. Ayudé a encubrirlo. Te mantuve. Te escondí. Robé tu vida. Bradley dio un paso adelante con las esposas, pero Gary simplemente se rió, un sonido seco y traqueteante. «No, no estoy bajo arresto», dijo Gary. «Mira el calendario». El secuestro ocurrió en 1991. El Estatuto de Limitaciones para Secuestro y Fraude expiró en 2011. No puedes tocarme. Yo me voy y legalmente sigues siendo incompetente. Controlas tus activos. Tienes razón sobre el estatuto, dijo Bradley, su voz bajando a una calma aterradora que detuvo a Gary a mitad de camino. Pero olvidaste una regla. Bradley levantó un grueso expediente del escritorio. La doctrina de fideicomiso constructivo. Dejó caer el expediente sobre el mostrador con un golpe que sonó como la tapa de un ataúd cerrándose. No se es dueña de una propiedad obtenida mediante fraude, Gary. A los ojos de la ley, simplemente la tienes en fideicomiso para la víctima. Rastreé el dinero inicial del rescate que lavaste y cada beneficio de seguridad social que reclamaste ilegalmente a su nombre. Mientras ella fregaba pisos en tu cuarto de lavado, estabas cobrando cheques firmados por un fantasma. Ese es mi dinero, espetó Gary, su compostura finalmente destrozada. No, dije, dando un paso hacia su espacio, mi voz fría y letal. Tú solo lo administrabas para mí. Fuiste el inversor silencioso en mi miseria, pero la deuda ha sido reclamada. La voz de Bradley cortó el aire como una cuchilla. El fraude civil no expira cuando la víctima era menor de edad. Tu imperio tecnológico de $400 millones. Cada centavo pertenece a Eleonora. Tus activos están congelados. Tu casa está confiscada. Tu vida ya no es tuya. Gary retrocedió, su rostro pálido y aterrorizado. Tenía miedo de no ser nada. Había pasado 30 años construyendo un imperio sobre una base de aire robado. Esta era la ilusión de poder. La creencia de que un castillo construido sobre arena es permanente porque las paredes están doradas. El estatus de Gary era un disfraz alquilado pagado con la vida de un niño. Pero la riqueza no es solo lo que tienes. Se trata de la base debajo de ella. Gary nunca fue un hombre poderoso. Era solo un arrendatario de un alma robada. Y una vez que llegó la verdad, su estatus no solo se rompió. Se evaporó. Pero yo soy el fiscal, gritó Gary, su voz estridente. Lavaste dinero y presentaste impuestos federales falsos durante décadas, interrumpió Bradley. Esos relojes siguen corriendo, y están contando hacia cero en este momento. Los guardias federales se movieron con propósito. Gary gritó cuando las esposas finalmente se cerraron. Me incliné. Mi voz, un susurro que nunca olvidaría. Tenías razón en una cosa, Gary. Es caro mantener un error. Y hoy eres tú quien paga la factura. Los gritos de Gary se desvanecieron cuando las puertas del ascensor se cerraron de golpe, dejando el vestíbulo en un silencio repentino y resonante. El agente Bradley deslizó un solo trozo de papel hacia mí. La autorización de transferencia de activos. Mi mano estaba perfectamente firme mientras tomaba el bolígrafo. Durante décadas, había sido la inversora silenciosa en la versión de familia de Gary, una suscripción que nunca acepté. Ahora el contrato era nulo. Firmé mi nombre, no el de June la carga, sino Eleonora Hayes, la heredera. Véndalo todo, le dije a Bradley, deslizando el papel de vuelta. No quería la lujosa propiedad de Silicon Valley ni las oficinas de gran altura construidas sobre el interés de mi miseria. Liquidé cada activo,
cada cuenta y cada aroma que Gary había lavado a través de mi vida. Tomé esos 400 millones de dólares y fundé el Registro Nacional Eleonora Hayes para niños desaparecidos. Quería asegurar que cada tesoro robado tuviera un camino de regreso a casa. Esto no fue venganza. Fue una contabilidad del alma. Las pesadas puertas de vidrio del edificio federal se abrieron y el viento de Chicago fue eclipsado por una repentina calidez cegadora. La luz del sol inundó el vestíbulo. Dos figuras se apresuraron a entrar. Sus rostros envejecidos por 31 años de espera y esperanza. No necesité las representaciones ni los archivos. Sentí la conexión en mis huesos. Eleonora, susurró la mujer, su voz rompiéndose en 1000 pedazos de alegría. Me abrazaron como si nunca fueran a dejarme ir. Y por primera vez en mi vida, el suelo debajo de mí no se sintió como si estuviera a punto de desaparecer. No puedes irte. El susurro de la empleada fue más fuerte que un grito. Estaba de pie en el mostrador del edificio federal en Chicago, aferrada a un aviso de desalojo arrugado y a mis últimos $25. No estaba allí de vacaciones. Estaba desesperada por un trabajo de conserje. Un último intento por mantener la cabeza fuera del agua. Pero mientras el reloj escaneaba mi expediente, el aire estéril de la oficina fue cortado por un violento rojo pulsante. Una luz estroboscópica de alarma silenciosa comenzó a girar en la pared, proyectando un brillo rítmico y sangriento sobre el mostrador. Dos guardias armados dieron un paso al frente, sus manos flotando sobre sus fundas con intención letal. Las manos de la empleada temblaron mientras me miraba, su rostro desprovisto de color. Señora, respiró. Este número de seguro social pertenece a un niño que murió en 1991.